Bien, entonces, bienvenidos estimados al último video del taller 2 del módulo 6. ¿Ya? Entonces nosotros ciertamente ya vamos a pasar a explicar, ya vamos a pasar a explicar eh, con la pizarrita, ya, ahí tengo abierta mi pizarrita, ya. Bien, habíamos quedado en el diseño sísmico y el factor de reducción de demanda elástica, ya. Y lo que se puede decir, ¿cierto? Nosotros tenemos un elemento, perdón, un diseño sísmico y vamos a tener un resumen, ¿cierto? Del análisis propiamente tal que hacemos con cálculo simple o modelo de elementos finitos, ¿ya? Como hemos visto en muros de corte. Entonces, como esta clase, ¿cierto? Nosotros estamos haciendo quizás después de haber modelado propiamente tal todo el sistema, ¿ya? Es para entender qué es lo que nosotros hacíamos también, ¿no? Y entonces, nosotros, ¿ya? Esta es la parte teórica, donde nosotros tenemos un factor de reducción de respuesta elástica, ¿ya? Vamos a tener una explicación preliminar de qué es lo que es esto, ¿ya? Tenemos esfuerzos elásticos de modelo lineal, ¿ya? Que son los que habíamos obtenido anteriormente, ¿ya? Son las resistencias nominales. Ya lo que va a pasar es que yo voy a dividir esa resistencia nominal, ¿cierto? Dividido en factor R, que va a ser de reducción, lo cual, ¿cierto? Me va a dar un esfuerzo de diseño reducido, ¿ya? ¿Por qué es eso? Para no sobrediseñar, ¿ya? Sobre lo que yo estoy haciendo. Entonces, tengo ciertamente un diseño, ¿ya? Un diseño nominal. Yo le voy a aplicar una reducción de la respuesta elástica, ya que va a depender de lo que diga la norma. Esto no es obligatorio, pero normalmente se hace, ya es recomendable hacer un esfuerzo de diseño reducidos, ya para entender al final que la estructura ya tiene una parte, por así decirlo, ya y elástica, ya una parte elástica y una parte inelástica, ¿cierto? Nosotros tenemos el diagrama de fuerza de formación, ¿ya? Esta es la parte de formación y esta es la fuerza, ¿ya? Le aplico a un elemento, entonces tengo la parte elástica, ¿cierto? En el diagrama, esta sería mi parte del esfuerzo elástico, ¿ya? Y voy a tener una parte reducida, ¿ya? Entonces este es el sistema diseñado para comportarse lineal y estático, ¿ya? Entonces esta es la parte que yo hago el diseño nominal y la parte de elástico, ¿ya? Entonces para pasar, ¿cierto? A un diseño sísmico más completo, tengo que hacer un sistema diseñado para no comportarse linealmente, ¿ya? Ante la mayor demanda posible, pero con un nivel de ductilidad determinado, capaz de disipar energía y aguantar niveles de deformaciones superiores, ¿ya? Uno de los requisitos es que un factor phi, ¿cierto?, multiplica el factor de esfuerzos nominales y esto sea mayor o igual a los esfuerzos reducidos y más los requisitos adicionales normativos, ¿ya? Esto normalmente se encuentra en las normas, donde yo voy a hacer el despeje, ¿cierto?, de esta fórmula y voy a obtener que la fuerza reducida, ¿cierto? Va a ser proporcional, inversamente proporcional al factor R y directamente proporcional al factor elástico, ¿ya? Esa sería como la parte teórica de este proceso de diseño sísmico y del factor de reducción de esfuerzos de respuesta elástica, ¿ya? Bien, esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? En la clase anterior, ¿ya? Y nosotros ciertamente teníamos eso, ¿ya? Así que vamos a ver la parte teórica de cómo empezar, ¿cierto? A asignar
esta parte del esfuerzo elástico, entender un poquito qué es un diafragma, ¿ya? Entonces, como hemos visto en clase, ¿cierto? ¿Por qué nosotros añadíamos un diafragma? Añadíamos un diafragma de restricción en las direcciones U, UX, UI y RZ, ¿ya? De todos los elementos o los puntos conectados a un mismo nivel de losa, ¿ya? Una masa concentrada que se puede llamar. Entonces, al seleccionar las losas del modelo y nosotros procedemos, ¿cierto? Como se indica a continuación, en la ventanita de Assign, ya me voy a la parte de Shell y me voy directamente a la parte de diafragmas, ya me va a abrir esta ventanita que dice Shell Assignment y Diaphragms, ya donde yo voy a tener o voy a poder asignar diafragmas rígidos, ya una vez cierto nosotros hayamos terminado los niveles, ya se puede asignar un diafragma rígido en las losas o semi-rígido según sea necesario. En la opción Modify Show Definitions, ya Modify Show Diaphragm, se puede determinar si el diafragma a usar es rígido o semirrígido. Un mismo diafragma puede ser asignado a varios niveles, ¿ya? Entonces, es decir, cierto, un diafragma que yo le aplico sobre una losa, ¿ya? Donde se concentra todo el peso, ¿ya? Y se puede asignar a varios niveles, a eso se refiere. Y también en general es recomendable usar un mismo nombre de diafragma para todos los pisos, ya que esto permite obtener las masas acumuladas de la estructura con mayor facilidad, ¿ya? También para efectos de rigidez, importante utilizar un diafragma semirrígido, ¿ya? Que es equivalente a no agregar un diafragma, ¿ya? Entonces, al yo añadir un diafragma semirrígido, no estoy considerando un diafragma, ¿ya? Esto para entender la restricción del movimiento, ¿cierto? O desplazamiento en las direcciones indicadas de la losa, ¿ya? Vamos a seguir en el siguiente video, así que nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por su atención. O bueno, vamos a pasar esta parte más, ¿ya? Bien, entonces explicando, ¿cierto? Propiamente tal esta parte de los diafragmas rígidos. Va a bastar con crear un nombre de diafragma, ya, y con esto terminamos este pequeño video para que no se nos falle el tiempo. Y el modelo, cierto, los identifica según el piso que yo me encuentre. En caso de haber más de una losa en un mismo nivel, completamente separada, cierto, se debe asignar un diafragma distinto a cada conjunto de puntos que la conforman, ¿ya? Ahora vamos a ver en la siguiente lámina quizás cómo se vea un diafragma en una losa, ¿ya? Entonces defino un diafragma rígido, ¿ya? Un diafragma en la losa donde se va a concentrar toda la masa alrededor de este punto, ¿ya? Y que puede ser equivalente a todos los niveles en que yo me encuentre, ¿ya? Esa es la gran diferencia entre un diafragma rígido y un diafragma semirrígido, ¿ya? Entonces aquí tengo la opción de añadir un diafragma rígido y un diafragma semirrígido, ¿ya? Esas serían mis opciones al momento de yo aplicar, ¿cierto? Lo que me recomienda la norma, ¿ya? Bien, vamos a quedar hasta aquí y vamos a continuar en el siguiente video explicando esto del diafragma que estamos viendo a continuación, ¿ya? Y tal vez veamos un ejemplo en etapas. Entonces, muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.